Hola a todos, esta es una charla que me invitó el capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología a dar. Es un tema muy interesante y quería compartirla con ustedes. Vamos a hablar de diabetes gestacional y pregestacional como riesgo cardiovascular en la mujer. Y yo creo que es una cosa que a veces se nos olvida preguntar a todos en la práctica clínica, es en los antecedentes ginecológicos preguntar por diabetes gestacional y adicionalmente por trastornos hipertensivos asociados al embarazo. La placenta es un órgano endocrino, es un órgano muy interesante, produce una gran cantidad de hormonas. Para esta charla nos importan el estrógeno, la progesterona, el lactógeno placentario, la hormona de crecimiento placentaria y el cortisol, que esto lo que va a hacer es, desde el punto de vista fisiológico, generar una resistencia a la insulina para que el bebé pueda alimentarse, para generar una hiperglicemia, unos picos de glucosa que puedan alimentar al bebé. Sin embargo, cuando esa resistencia a la insulina se vuelve patológica es cuando llegamos a la diabetes mellitus gestacional. Sacamos este artículo del British Medical Journal, donde vemos los picos de glucosa en este paciente y adicionalmente vemos acá la demanda metabólica y la hipertrofia de células beta. Entonces, las semanas de gestación hay un incremento en eso. En estos valores de glucosa sí suben, pero no de una manera importante. Cuando ya hay una disfunción de la célula beta y hay una resistencia a la insulina, incrementan esos niveles de glucosa. La diabetes gestacional se define como la hiperglucemia encontrada por primera vez en el embarazo. Es el trastorno metabólico más común. Esto se encuentra en el 14% de los embarazos. Implica que 18 millones de partos en el 2017 fueron afectados por esta enfermedad. Esta enfermedad tiene múltiples factores. La genética es muy importante, pero cada vez tenemos una pésima alimentación con muchas comidas ultraprocesadas, varios estilos de vida que no nos favorecen y tenemos una base fisiopatológica común entre la diabetes mellitus normal y la diabetes mellitus gestacional, que es la obesidad. Entonces miren que estos pacientes con diabetes mellitus y con síndrome metabólico que se explica por la diabetes mellitus gestacional pueden tener adicionalmente un incremento en el riesgo cardiovascular. Solo el hecho de tener diabetes mellitus gestacional genera eso. Tenemos, por ejemplo, que en la diabetes mellitus gestacional, un factor de riesgo muy importante para esta obesidad, para esta enfermedad que es el ovario poliquístico, hay un patrón común que es la disfunción de células beta que va a generar resistencia a la insulina. Es un factor pues que van a conversar ellos dos. En ovario poliquístico tenemos hiperandrogenismo, un fenotipo importante. Hay algunos factores de riesgo genéticos que se comparten entre las dos y esto va a hacer que estos pacientes tengan una diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus gestacional se va a asociar con hipertensión, con difusión endotelial, con hígado graso, con dislipidemia, inflamación crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca isquémica, pero para el bebé también se va a asociar con estos factores que vemos acá. Es decir, no es solo la mamá la que va a sufrir, sino también el bebé. Entonces, mire que hay unos factores comunes entre diabetes mellitus gestacional y diabetes tipo 2, como la historia familiar, el sobrepeso, la obesidad, defectos metabólicos similares, es decir, es parte del espectro de la misma enfermedad. Y en toda mujer con diabetes mellitus gestacional se va a hacer un control a las 12 semanas con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero se realiza en menos del 50% de los casos. Entonces, una cosa que tenemos que corregir como médicos y como pacientes. Ahora bien, ¿se asocia la diabetes mellitus gestacional con enfermedad cardiovascular? Respuesta sí. Acá tenemos este estudio de seguimiento a 25 años en mujeres con diabetes mellitus gestacional y 1 millón de personas normales. Y miren que 10 años después de la diabetes mellitus gestacional se empieza a incrementar el riesgo de infarto agudo del miocardio, de severo isquémico, de necesidad de angioplastia o inclusive de bypass. No es inmediatamente, es a largo plazo, entonces tenemos que tener esto en cuenta. Y adicionalmente en este estudio de casos y controles se asocia la diabetes mellitus gestacional con una incidencia mayor de diabetes, de hipertensión, de enfermedad isquémica y de ESB. Acá pues se pasa por la unidad, pero hay que tener en cuenta eso. Y miren acá en este otro metaanálisis como hay un incremento con 100.000 eventos cardiovasculares, una N de 5 millones de personas, hay un incremento en todos estos desenlaces, independientemente si hace diabetes o no. Acá vemos todo el grupo general, pero acá sacan a las mujeres que no hacen diabetes y hay un riesgo incrementado en aquellas mujeres que tuvieron diabetes mellitus gestacional, así no hagan diabetes, de tener eventos cardiovasculares. Hay muchos marcadores a futuro que se están evaluando, pero nos sigue importando la glucemia y los índices glucémicos. Los canadienses tienen esto como una oportunidad para evaluar el embarazo. El embarazo es un reto para la mujer, pero tiene un riesgo
asociado de tener enfermedad cardíaca en estos pacientes. Entonces, tienen en cuenta esto que ven acá. Miren, se asocia con más trastornos hipertensivos, restricción del crecimiento intrauterino, incrementa la mortalidad cardiovascular, se incrementa riesgo de abrupto de placenta, se incrementa riesgo de parto pretérmino, diabetes mellitus gestacional. Entonces plantean que se puede bajar el riesgo en las mujeres, un estilo de vida importante con evitar la ganancia de peso y siempre hacer una evaluación en los embarazos futuros. ¿Cómo se debe hacer el seguimiento? Pues obviamente en las mujeres se va a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, se debe evaluar el peso, el perfil lipídico, la presión arterial y la circunferencia abdominal. Y dependiendo de cómo sean estas alteraciones, pues hay pacientes que van a tener un mayor riesgo. Entonces siempre debemos evaluar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, el peso y el perfil lipídico. ¿Cómo se puede prevenir? Con lactancia. Recuerden que la lactancia ayuda a ese riesgo de diabetes mellitus tipo 2, con pérdida de peso, con ejercicio. Y en el estudio de EPP, la metformina, mujeres con diabetes mellitus gestacional, servía inclusive más que estilos de vida para prevenir metformina, obviamente siendo el pilar de los estilos de vida. ¿Se puede reducir ese riesgo cardiovascular? Sí, claro, obviamente, corrigiendo el uso de grasas animales, el consumo de carbohidratos, en particular los alimentos ultraprocesados, haciendo actividad física, con la lactancia, con la dieta con restricción calórica, disminuyendo la sal. Eso nos ayuda a prevenir los desenlaces a largo plazo en las mujeres. Y esto se tiene que ver como un continuum, no como un solo evento en el embarazo, sino evaluar la mujer en el embarazo 1, en el embarazo 2, en este primer embarazo, e inclusive antes de la concepción, reducir la obesidad materna, una detección temprana de diabetes mellitus gestacional, subtificar ese tipo de diabetes mellitus gestacional, reducir ese riesgo que puede pasar, de pasarle al bebé ese riesgo de enfermedad cardiovascular, y obviamente esto empieza desde prevención en la niñez. La menopausia temprana se asocia a más riesgo cardiovascular, entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para nuestras mujeres. Por ejemplo, en el punto de terapia hormonal, entonces debemos evaluar la edad, el tiempo de la menopausia, los síntomas. Si ese síntoma es menos de 10 años, antes de los 50 años, es menos de 60 años y tiene síntomas vasomotores, esa paciente es una buena candidata a terapia hormonal. Entonces hacemos una evaluación de riesgo cardiovascular, evaluamos hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, la historia de enfermedad cardiovascular, la obesidad, actividad física, tabaquismo. En algunos escenarios, si tenemos dudas de a quién le damos estatinas o no, evaluar el score de calcio coronario, la historia de preeclampsia, enfermedades sistémicas autoinmunes, las contraindicaciones para terapia hormonal en la enfermedad cardiovascular activa, SB, isquemia transitoria, cáncer de mama o endometrio, una historia de embolia pulmonar, enfermedad hepática activa, un sangrado uterino no claro, y de acuerdo a eso podemos considerar la terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en aquellas pacientes de bajo riesgo y menos de un factor de riesgo cardiovascular. Nos recomendamos en mujeres mayores de 60 años o más de 10 años desde la menopausia o que tengan un riesgo cardiovascular. Entonces, en las mujeres podemos utilizar terapia hormonal en algunos escenarios específicos. Esto tiene un impacto en el bebé, entonces no solamente es la mujer con diabetes mellitus gestacional, sino en el bebé hay una modificación epigenética, una programación del sistema cardiometabólico y genera un riesgo mayor de obesidad en el niño, de glucosa normal y de diabetes. Adicionalmente, la diabetes pregestacional se asocia con enfermedades congénitas. En muchos estudios se asocia mayor prevalencia de todos estos defectos que vemos acá en el bebé. Entonces es importante corregir la diabetes y la obesidad y tener en cuenta que hay muchos factores desde el punto de vista molecular que pueden asociarse a enfermedad cardiovascular en el bebé. Este estudio de la doctora Erin Micos, mire que en diabetes mellitus gestacional nos plantea como una base importante la obesidad. Esta obesidad va a llevar a diabetes mellitus tipo 2 o puede llevar a resistencia a la insulina y el ovario poliquístico a asociarse con esta enfermedad asociado y la diabetes mellitus gestacional con preeclampsia y eso hace que la mujer tenga complicaciones cardiovasculares. Por este otro lado también tenemos la menopausia, la falla ovárica prematura, el tabaquismo y todo esto va a generar enfermedad cardiovascular en la mujer, pero el pilar sigue siendo la obesidad. Por eso hoy en día buscamos curación de la diabetes o remisión de la diabetes y por eso es esencial enfocarnos en pérdida de peso en estos pacientes. Miren que las pérdidas de peso hoy en día es una meta para la diabetes mellitus gestacional o la diabetes pregestacional. Entre más pérdida de peso es importante y las pérdidas de peso tienen beneficios más allá de la glicemia. Recuerden que ya se demostró que el uso de medicamentos potentes que generen pérdidas de peso significativas se asocian con una disminución en cardiovascular.
Y estos desenlaces adversos del embarazo, como la hipertensión, la diabetes mellitus gestacional, el pequeño para la edad gestacional, se pueden asociar con falla cardíaca prematura o acelerada. Estos son los factores moleculares e incrementar riesgo de cardiomiopatía en la mujer. Entonces, por ende, es esencial lo que siempre nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, los 7 pasos para mantenerse saludable y ahora que está, por ejemplo, de moda en Netflix, en la serie sobre las zonas azules, una buena alimentación, una actividad física, el sueño, esos determinantes sociales de salud mental y de soporte hacen que se prevenga la diabetes en nuestros partos. Listo. Recuerden hoy en día que inclusive ya algunos medicamentos demostraron disminución en riesgo cardiovascular, entonces es importante enfocarse en peso para poder disminuir esos eventos cardiovasculares. Mensajes finales de esta charla son los siguientes. El incremento en obesidad va a producir inexorablemente más casos de diabetes mellitus pregestacional y diabetes mellitus gestacional. Ese foco debe ser es en prevenir en obesidad, no en poner más medicamentos, sino en que prevengamos la obesidad. Eso nos permite prevenir las alteraciones epigenéticas en las generaciones futuras. Es decir, estamos tratando no los pacientes actuales, sino también las generaciones futuras. La diabetes mellitus incrementa ese riesgo cardiovascular y desafortunadamente la mayoría de mujeres no se evalúan posparto para saber si quedaron con diabetes mellitus gestacional y esa diabetes va a generar un incremento en el daño al bebé y en el riesgo materno. Les agradezco mucho por su atención. Les deseo una feliz día.